Hey, ¿qué tal, amigas y amigos de Chiloé.news? Estamos en esta nueva forma de comunicar, que es un programa que vamos a tener una vez por semana junto a mi amigo Julio Álvarez, que está aquí al lado, al otro lado, sí, al otro lado está ahí, el convencional constituyente, representante de Chiloé. ¿Qué tal, Julio? Primero, saludarte y que saludes a la gente también. Hola, Francisco, qué gusto de saludarte en este nuevo programa. Saludarte a ti, saludar a todos los auditores, los que van a ver este programa, y prepararnos para una conversación que ojalá sea lo más entretenida posible y didáctica posible sobre lo que representa la convención y la nueva constitución. Claro, en días convulsionados porque estamos celebrando 2 años del 18 de octubre, ayer nomás celebrábamos esa fecha, así que ¿cuál es tu recuerdo primero? Yo quiero llevarte a eso, en Hablemos de Verdad se llama este programa, y hablemos de verdad de qué fue lo que te pasó a ti el 18 de octubre, por lo menos en mi caso yo estaba en Santiago, viví una traumática situación porque más encima estábamos haciendo unos trámites y dejamos a nuestro hijo en otro lugar con una tía y después ya no lo pudimos ver más en semana, fue muy dramático todo y todo lo que estaba pasando ahí, estábamos desesperados con Karen, mi mujer, y ese día del 18 yo estaba llamando por teléfono a un restaurante para saber si iban a atender. Así de nada que ver estaba todo el mundo. Y después se quemaron 25 estaciones del metro. Eso fue una locura lo que pasó en Santiago. A mí me tocó estar esa parte, pero ¿dónde estabas tú, Julio? Yo también estaba en Santiago, fíjate. Yo había venido a una reunión del Partido Socialista. Había estado, de hecho, en la mañana en la sede del Partido Socialista, conversando ahí con el presidente, el secretario general. De hecho, incluso Facebook me recordó anoche, digamos, la foto que yo había subido en la mañana, con la reunión ahí con los dirigentes del Partido Socialista. Y después, digamos, me vine a mi departamento acá en Santiago y como tipo 12 del día empiezo a notar algo, digamos, y ya en la tarde, para qué hablar en realidad, empezamos a notar lo que estaba ocurriendo en realidad, es decir, que la gente caminaba, no había metro, no había locomoción colectiva, no había nada en realidad. Y empezaron los medios de comunicación a contar y nunca yo imaginé que iba a ocurrir algo tan tremendo, tan increíble para Chile, en realidad. Nosotros estábamos acostumbrados a que Chile fuera un país más bien pasivo, siempre decíamos en realidad que Argentina reclamaban y todo, en realidad. Y cuando fue increciendo esto, nos dimos cuenta de que efectivamente estábamos en una olla de presión. Algo ya algunos habían adelantado algunas cosas, etcétera. Pero ese día fue también, como te pasó a ti, también me pasó a mí. Por ejemplo, mi hija Javiera ese día estaba trabajando acá en el Ministerio del Trabajo, en la Dirección del Trabajo, y en la tarde no tenía cómo volver a la casa en realidad. Y ella nos contaba, porque trabajaba en el centro, nos contaba lo que pasaba en el centro, el despelote, ningún medio de locomoción, todos caminando. Así que ese es el recuerdo que tengo precisamente de ese día. Y sí, después el otro recuerdo que me falta al tiro es la semana siguiente, que fue la gran marcha donde yo, como no me pude ir a Santiago, a Castro, porque tenía pasaje para el día siguiente, imagínate, al día siguiente. Quedaste varado. Llegar al aeropuerto era imposible, estaba todo de pelota. Así que nos quedamos y participamos en todas las marchas. Empezaron a haber marchas en todos lados, en realidad, así que fue una semana intensa, llena de marchas, hasta que culminó en la gran marcha hacia la Plaza de la Dignidad, donde fuimos todos en familia, fuimos con mi señora, mi hija, que estaban acá en Santiago, una marcha preciosa, 1.200.000 personas, conversando con toda la gente, etc. Así que son como 2 momentos que los tengo muy grabados aquí en mi mente. Claro, sí, fue súper traumático aquello. Había pasado antes que meses anteriores había colapsado el metro por un tema que tenía que ver con la energía del metro y toda la gente volvió a su casa caminando. Yo recuerdo muy bien ese episodio porque me tocó volver caminando desde más o menos el Costanera Center hasta mi casa, que era en pleno centro, horas caminando. Y ese era el antecedente. Entonces, esta vez, claro, ya había pasado algo así antes, pero nunca a tal nivel de que en el fondo ya venía anunciándose. En todo caso, los estudiantes ya habían estado en las estaciones del metro y en una situación que tenía que ver
no tanto con la evasión, porque la evasión no era una cosa como funcional para los estudiantes, sino que ellos estaban trasladándose por todas las estaciones y saltando el torniquete en una acción política que nadie entendía al principio. Algunos dijeron que esto no prendió incluso. El ex director del metro dijo esa célebre frase. Habían estado ofreciendo flores, que habían bajado las flores, ante el gobierno totalmente desconectado y queda la escoba, así colapsó todo. Algo Oye, donde... y ahora, Sí. fíjate, ahora que recuerdo, Francisco, me acuerdo que es porque la sede del Partido Socialista está en calle París, en Santiago. Ok. Y por lo tanto, la estación de metro, donde yo me bajé primero para ir a la reunión y después donde volví a mi casa para tomar el metro, ahí mismo en la estación Universidad de Chile, recuerdo que cuando me iba metiendo a la estación, estaba lleno de estudiantes adentro y afuera. ¿Ah? Y notaba yo que afuera preparaban, decía, ya vamos a entrar. Y adentro ya quiero lo hacer. O sea, estaban preparando todo el tema ahí. Y yo dije, va, qué raro. Si efectivamente habían dicho que esto le había ido mal, que en realidad que no había aprendido. Y bueno, y eso tiene que haber sido todo una cosa bien armada de los estudiantes, muy bien. Yo encontré que en realidad fue efectivamente el origen de un proceso, Francisco, que nos llevó a lo que estamos hoy día, en realidad. No habría habido nueva constitución, no habría habido nada de este proceso constituyente si no hubiera sido por el movimiento social. Esto no fue obra ni de los partidos, ni de los políticos, ni de las instituciones chilenas, nada. Fue obra del estallido social. Sin el estallido social, hoy día no estaríamos construyendo una nueva constitución. Sin duda, y había un antecedente que tiene que ver con Chiloé también, Julio, el Mayo de Chilote, en donde costaba mucho que los dirigentes incluso se pudiesen parar en esta especie de escenario que se había establecido ahí en Punta del Diamante, aquí en Castro, por ejemplo, y donde no todo el mundo aceptaba también a cualquier locutor ahí, o sea, era como bien cuestionado el que se subía. Hubo algunos que los pifiaron más que otros no pudieron lisillamente hablar nomás. Lo que estaba pasando en Santiago también igual tiene un poco que ver con eso, un escenario caótico sin líderes muy definibles, así como uno que puede identificar a alguien, pero el 15 de noviembre se construyó este acuerdo. En el fondo, algunos dicen para salvar a Piñera, otros en realidad sabían que había que hacer algo porque si no el país iba a arder por los cuatro costados. Eso ya estaba más o menos, ya todo el mundo estaba más o menos consciente de que si no se hacía algo en ese momento podía haber algo más grave todavía. Y eso redundó en que ahora estés en Santiago. Ayer se produjo esa conmemoración también del 18 de octubre, pero también parte la constituyente como tal, escribiendo la constitución. Cuéntame, ¿alguna vez pensaste estar en este escenario de representación, Julio, tú que tenías tu pega acá en Castro y en realidad iba todo más bien apaciblemente, pero ahora estás en esta situación que igual es bastante importante también, pero me imagino que te demanda mucho esfuerzo también de estar ahí pendiente y trabajando tan intensamente? Mira, lo de ayer fue coincidencia divina. Fue una plena coincidencia. No es que se haya planificado iniciar el debate constituyente el 18 de octubre. Fue precisamente porque nos demoramos una semana más en en terminar de aprobar los 4 reglamentos por la cantidad de indicaciones. Fueron más de 1000 indicaciones que tuvimos que votar y había que hacer entre medio de la semana territorial, que no habíamos estado en semana territorial desde que comenzó el proceso constituyente. Por lo tanto, fue una coincidencia divina nomás. Justicia divina, dijera Julio Martín. Oye, Sí. y con respecto a lo que tú dices, mira, no, pues nunca, nunca me habría imaginado estar en la posición en que estamos hoy día, los 154 convencionales. Eso lo conversamos, de hecho, ayer, en una reunión que teníamos, una compañera convencional decía eso, dice, ¿se dan cuenta ustedes lo que se nos viene encima? Es decir, vamos a resolver la vida de los vecinos, de la gente que va paseando acá, del kiosco que está en la esquina, etcétera. Cuando a mí solamente me dicen eso, siento como que debe ir un peso encima, claro. Como que porque siento el peso de la responsabilidad. Te quiero contar una anécdota. Ese día cuando vinimos nosotros acá, cuando estaba el 18 acá,
había venido precisamente al Partido Socialista porque se había hecho una encuesta en Castro, la había hecho precisamente el Partido Socialista, con respecto al tema alcaldicio. Y efectivamente estábamos muy bien posicionados para la alcaldía. Y me llamó el partido, en realidad, y me dijeron, mira, en realidad, tratando de convencerme para que yo fuera candidato a alcalde. Y bueno, y me tenían en las cuerdas. Estaban en las cuerdas, porque efectivamente ya nunca yo he aspirado al alcalde, nunca estaba dentro de mis fines, en realidad. Creo que para ser alcalde hay que tener una vocación muy, muy especial. Aparte que es un cacho, es un cacho ser alcalde. Digamos, claro, es una gran responsabilidad, muy linda y todo, pero efectivamente no está dentro, nunca ha estado dentro de mi órbita. Bueno, y efectivamente yo quedé después de esa encuesta que me mostraron y de cómo se iba a hacer la campaña, cómo ellos iban a apoyarnos y todo, en realidad, quedé en contestarles a la semana siguiente, pues. ¿Te das cuenta? Porque quería conversarlo con la gente del partido en Castro, con las organizaciones, con mi familia, etc. Y de repente viene esto, entre medio. Entonces, y cuando comienza ya todo este proceso constituyente, y nace el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, y la decisión de ese Pacto por la Paz fue la creación de una nueva Constitución. Bueno, y eso fue el día 23 de noviembre, parece, ¿no es cierto? Por ahí. ¿Cuál? Por ahí por noviembre. El Pacto por la Paz y la nueva Constitución. El 15 de noviembre. El 15 de noviembre. Y el Pacto por la Paz y la nueva Constitución dijo que iban a hacer una nueva Constitución y que se iba a convocar al pueblo a una nueva Constitución. Bueno, al día siguiente o subsiguiente yo llamo aquí a Santiago, a los dirigentes del partido, y le digo, mira, en realidad, ahora habiendo transcurrido esto, les digo que no voy a ser candidato a alcalde, porque mi sueño es precisamente esto. Si hay una nueva Constitución, es algo que a mí me interpreta totalmente. Entonces le dije, me pongo a disposición de ustedes. En realidad ya mucha gente me ha llamado, muchas organizaciones, la gente del partido me han dicho, oye, en realidad tú debieras ser nuestro nombre. Y efectivamente sí se dio. No fui candidato al municipio en realidad y dejé mi nombre a disposición del Partido Socialista para si ellos lo estimaban a bien, en realidad pudiera yo ser el candidato. Sin duda, y bueno, vamos a ir hablando un poco de todo, Julio, para aprovechar bien estos 30 minutos que tenemos para hacer esta especie de podcast que estamos grabando. Y a lo que te quiero llevar es que hablar un poco de todo lo que ha pasado en este tiempo en la convención. Partió todo muy revuelto para nosotros, por lo menos yo cuando estaba transmitiendo el inicio de la convención, era como un escenario muy caótico, estaba quedando la escoba por todos lados, supuestamente. Yo me acuerdo haber hablado contigo en un despacho que hicimos, y tú me decías, no, aquí está todo tranquilo, en realidad no pasa mucho. Y entonces ahí como que empecé como a pensar que, claro, uno de repente tiene una visión distinta a lo que realmente está pasando, y igual está medio manipulado todo de acuerdo al medio que uno vea. Una realidad, por ejemplo, en Mega es una realidad distinta a la de Chilevisión y otra diametralmente opuesta a la de la red, por ejemplo, y con los diarios, para qué decir. Y se instalan de repente estas fake news, estas noticias falsas, esta posverdad, que en realidad lo que es versus lo que parece. Ustedes han tenido también varios episodios en donde realmente han tenido problemas, como el episodio del Pelado Bade, por ejemplo, para nombrar el más dramático o el más fuerte que han tenido. Pero ¿cómo ha sido para ti esta dualidad entre lo que se ve, entre lo que tú logras captar de que se está transmitiendo versus lo que realmente está pasando dentro de la convención? Eso lo encuentro realmente increíble, cómo efectivamente unos determinados medios de comunicación centralistas de Santiago y algunas redes sociales pintan una imagen totalmente distinta a la que a mí incluso me da risa algunas cosas. Por ejemplo, escuchaba ayer un carabinero que que lo grabaron diciendo, oiga, ustedes eligieron a su constituyente que son unos vagos, no sé qué. Oye, eso me da risa, porque yo, que soy trabajólico, toda mi vida me ha gustado trabajar mucho. Como abogado, llego temprano, me voy tarde, siempre hago muchas cosas. O sea, toda mi familia me dice que trabajo mucho, etc.
y yo creo que nunca he trabajado tanto como ahora, estos 3 meses. ¿Ah? Y todos los constituyentes, toda la gente, yo los veo en realidad. Construir 4 reglamentos en 3 meses fue una tarea titánica, hermosa, pero titánica. No hay casi experiencias en el mundo donde un reglamento de la calidad, además de nuestro reglamento, no es por creernos mucho en realidad, pero son reglamentos que son un armado institucional, jurídico, etcétera, político, de alta calidad y de alta discusión. Entonces, y eso no es fácil, no es llegar y conseguirlo. Tuvimos más de 1000 audiencias públicas. Yo participé en la Comisión de Descentralización y tuvimos casi 150 audiencias públicas. Nos trasladamos a todo Chile, fuimos a Ancud, en Chiloé, fuimos pues, al norte, Arica, a la región de Arica y Parinacota, estuvimos en Ñuble, estuvimos en Coquimbo, etc. Y lo mismo pasó con todas las demás comisiones. Por tanto, creo yo que es un poco de repente frustrante cuando la gente, digamos, no entiende mucho eso y no se da cuenta de que hay también una serie de bots. Hay un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso que demuestra que hay más de 8000 Twitter, digamos, cuentas de Twitter falsas destinadas precisamente a darle a la convención y a su presidenta, Elisa Loncón. Pero sí, yo, ¿qué creo? Eso queda en un mundo más bien que está metido en esta lógica, en realidad. Porque la experiencia que tuve ahora en la semana territorial, nos reunimos con los presos políticos, en Puerto Montt, con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, con la Unión Comunal de Adultos Mayores, en Chiloé nos reunimos con los trabajadores, con los sindicatos, con la CUT, con las asambleas sociales, estuvimos en Kemchi, en Quillón, con los profesores, con los asistentes, en Achao, con los pueblos originarios. O sea, y nunca escuché a alguien que me dijera, oiga, ustedes son unos flojos, son unos vagos, o la convención vale nada, o es verdad que se subieron los sueldos, nada. Yo creo que efectivamente el optimismo, el cariño, y sobre todo la esperanza en la convención está intacta como antes. Sí, ibas a decir vale callampa parece, pero te inhibiste. Sí. Pero te quiero decir que ese dicho está referido a las máquinas de flipper. Cuando uno le pegaba a la callampa, digamos, te daba solamente 10 puntos. Entonces, por eso vale poco. De ahí viene eso. Así que siéntete bien en decirlo nomás. Mira, no estás diciendo nada impropio. Yo era fanático de los flippers, ¿eh? Sí. De hecho, incluso me habría gustado tener alguno. No sé si alguien se venderán flippers. Venden. Venden flipper. Sí, venden flippers. Yo jugaba mucho en una máquina de flipper que se llamaba con Genie. Y me gastaba los pocos pesitos que tenía en realidad para jugar en la máquina de flipper y me provocaba gran alegría cuando me iba bien y ganaba. Pum, Era muy fanático de los flippers. Sí, bueno, todo era más rudimentario, me imagino, aquí en Chiloé. Uno se da cuenta que la realidad que vivimos en Castro o en las comunas del archipiélago tienen que ver con una realidad bien diferente a la que se puede vivir en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, en ciudades más grandes. Y lo que yo noté cuando, por ejemplo, me tocó vivir casi 10 años en Santiago, es que el acceso a la salud, por ejemplo, es como, si bien tienes que gastar plata y todo, al menos tienes la posibilidad de hacerlo. Yo tuve un amigo muy grave en alguna clínica alguna vez, estuvo a punto de morir, menos mal se salvó, quedó con una deuda gigante, pero al menos tuvo la oportunidad de salvarse. Algo que está pasando, uno se da cuenta en Chiloé, que en el fondo esa posibilidad no está. ¿Qué le puedes decir tú a la gente que en el fondo tiene una esperanza en que esta nueva constitución también pueda establecer algún marco que permita que en lugares como Chiloé, por ejemplo, tengamos acceso a la salud de manera más expedita y mejor armada, incluso pensando que se puede conservar la red de salud tal como está, pero ¿qué le puedes decir a la gente que en realidad piensa que la salud es algo fundamental, que tiene que estar instaurado como un derecho en la Constitución? Mira, yo creo que el origen de la Constitución es la desigualdad. Creo que vamos a construir una nueva Constitución
fundada en la búsqueda de la igualdad. Creo que eso es el origen además del movimiento social y creo que es el origen del descontento en Chile. La desigualdad y el abuso. Pero en la desigualdad creo yo que está el tema de fondo de la construcción de la sociedad chilena que basaba en la Constitución del 80, en estos ideales neoliberales, capitalistas a ultranza, permitió la construcción de una imagen, de una imago mundi, de una imagen del mundo basada solamente en libertades, fundada en determinados derechos, fundamentalmente el derecho de propiedad y la libre iniciativa, y todo se traducía en libertad, la libertad de trabajo, la libertad de enseñanza, todas las libertades, no los derechos. Esas libertades en todo caso igual van a quedar en la Constitución nueva, en realidad, pero le vamos a agregar derechos sociales. Bueno, y esa igualdad está en el corazón, creo yo, de la mayor parte de los convencionales. Cuando uno lee los reglamentos, se va a dar cuenta que la construcción de las comisiones, en cada una de las comisiones están los conceptos transversales. Hay varios conceptos transversales que atraviesan en vertical cada una de las comisiones. Y uno de ellos es la descentralización y la equidad y justicia territorial. Entonces, y esa equidad territorial, yo estoy en la Comisión de Forma de Estado y uno de los fines de esa comisión es precisamente garantizar la equidad territorial. Y la equidad territorial implica precisamente eso, por Francisco, es decir, que en un determinado lugar geográfico, territorio geográfico, Chile en este caso, digamos, tiene un efecto pasivo y uno activo. El activo es que todos los habitantes de ese territorio, de ese lugar geográfico, tengan el mismo nivel de acceso a los servicios independientemente del lugar donde hayan nacido o del lugar donde estén viviendo. Cuestión que obviamente hoy día no se da. Y desde el punto de vista pasivo, ese principio significa que los perjuicios, o entre comillas, los eventuales perjuicios que pudiera tener el territorio de Chile se distribuyan de manera equitativa. Por ejemplo, si hay algún perjuicio medioambiental, que no haya lugares de sacrificio en desmedro de otros. Y si hay que sacrificar algo, digamos, tiene que ser de manera igualitaria también. A eso es lo que nosotros buscamos en realidad. Y por ejemplo, en el tema de la salud, que es tan importante en nuestro Chiloé sobre todo, efectivamente nadie, no es que se dicta la Constitución y vamos a tener más hospitales o vamos a tener más médicos. Eso no es la idea. La idea es el acceso igualitario de todos a un sistema de salud que sea capaz de alcanzar a todos los habitantes. ¿Cómo se hace eso? El mecanismo que tienen las sociedades europeas desarrolladas, si nosotros lo que queremos no es construir un Estado soviético o venezolano, ni cubano, nada de eso. Chilezuela. Es una simple sociedad socialdemócrata. Y en la sociedad socialdemócrata lo que hay son seguros universales de salud, financiados, pagados, gestionados, etcétera, por el Estado. ¿Y eso qué significa? Que si, por ejemplo, yo vivo en Chonchi y tengo una enfermedad grave o seria y quiero atenderme, no me quiero atender en el hospital de Castro, sino que digo, mira, yo quiero atenderme en la clínica Las Condes en Santiago, el seguro de salud único me permite tener esa posibilidad igual que a los que viven en Las Condes o los que viven en Providencia. Eso es lo que vamos a buscar como constitución. Y creo yo que por lo menos para el acceso al sistema único de salud vamos a tener sobradamente los 2/3. Ahora bien, ¿eso significa que el sistema privado va a desaparecer? No, pues. Lo mismo que en la educación. Si alguien quiere mantenerse en un sistema privado, etcétera, podrá hacerlo. Si alguien quiere mantenerse en educación, en un colegio privado, también podrá hacerlo. Pero lo que no podrá ocurrir es que la lógica de acceso a la salud o de acceso a la educación esté regulado por reglas del mercado. Va a estar regulado esta vez por reglas de un Estado social de derecho que permitirá el acceso equitativo a la salud, el acceso equitativo a la educación, sin estas discriminaciones que hoy existen. Sin duda, un tema que
que tiene que ver con las subvenciones en todo. En realidad, en algún momento pensamos como país que era beneficioso, pero terminó siendo la lápida, por ejemplo, para la educación pública, las subvenciones de negocios en el fondo, de particulares. Es como si usted tiene una panadería, el Estado le proporciona un porcentaje ahí, no importa que no sea generado por usted, sino que también le financien de alguna forma ese negocio, porque de eso se trata este sistema. El presidente Piñera lo dijo alguna vez, que la educación era un bien de consumo. Eh, y esa es la mirada que de alguna forma yo creo que todos queremos cambiar. No sé si todos en realidad. Hay mucha gente que también, o no sé si tanta gente, en realidad el 20% puede ser que esté en contra de aquello. Cuesta pensar a veces eh, que haya un porcentaje de gente que no quiera eso, pero también estamos en la libre expresión también, y también todos tenemos derecho a pensar lo que queramos. ¿Eso cómo se ha conjugado en la convención, Julio, para ir terminando ya esta, Sí. esta relación que se tiene también con personas que piensan tan diametralmente opuesto a uno, que en el fondo eran incluso gente que estaba en contra del mismo lugar en donde están parados hoy día? Eso suena muy extraño de entenderlo, pero ¿cómo ha sido la relación con los grupos que en el fondo eran del rechazo o quizás están en otra postura? Mira, difícil, ha sido difícil, pero se han ido integrando. Yo creo que en la derecha hay sectores democráticos, ¿ah? Y esos sectores democráticos han ido haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, dialogando, conversando. Yo a la convención llegué con el ánimo abierto, no llegué a imponer nada. Desde luego tengo mis convicciones, yo creo en Chiloé Región, por Ujú. ejemplo, y se lo he planteado a muchos de los convencionales de la derecha. Creo que efectivamente no debiéramos tener un sistema, una forma de Estado unitaria. Yo creo que debiéramos tener una descentralización profunda, quizás caminando hacia un Estado regionalista, es el que más me gusta, de hecho. Creo que también no debemos tener ya un sistema presidencialista como el que tenemos, sino que debemos atenuarlo, caminar hacia a un semipresidencialismo o derechamente a un sistema parlamentario. Es decir, y todo eso tenemos que conversarlo porque y ganar adeptos. ¿Mm? No es tan fácil decir, mire, vamos a tener Chiloé Región porque tenemos que tener 103 votos. Y tener Chiloé Región significa una autonomía, no sabemos si va a haber regiones. Creo yo que el sistema digamos, de división político-administrativa que instauró la dictadura el año 75 y que se manifestó en decretos leyes y que Ujú. después se manifestó en la propia constitución, va a tender a desaparecer. Creo que ni siquiera me atrevo a nombrar la palabra región porque lo más probable es que no se llamen regiones. Y todo eso, Francisco, hay que construirlo en base al acuerdo. Yo llego con el ánimo abierto, con el ánimo de escuchar a todos, desde los sectores, a los sectores ultras, que ha habido sectores ultras en la convención, tanto de izquierda como de derecha. Uno tiene que escucharlo porque así es la democracia, tratar de convencerlos, y si ellos tienen buenos puntos, también tomarlos, es decir, no llegar con la lógica de la imposición, de poner la pata encima en realidad y decir, oye, yo tengo la verdad absoluta, porque eso no es democrático. Yo no tengo la verdad absoluta en todo. Estamos para discutir qué es lo mejor para Chile. Si alguien me dice, mire, no queremos un sistema único de salud, sino que tenemos otra alternativa mejor, vamos, la discutimos, ¿no es cierto? Y vemos cuál es la mejor para Chile. Y en ese ánimo yo creo que hemos logrado construir ciertos acuerdos. El gran espacio del centro, como lo llamó Patricio Fernández en un artículo en el Mostrador hace 2 semanas, y ese gran espacio del centro, nosotros, el colectivo socialista, lo hemos construido con las puertas abiertas, tenemos una alianza muy férrea con el Frente Amplio, también con independientes no neutrales, y con muchos otros sectores que se van sumando a estas mayorías, a tanto el colectivo La Pro, incluso sectores de derecha, y de la lista del pueblo, movimientos sociales, pueblo originario, etcétera, porque tenemos una conversación permanente con todos ellos. Así que yo creo que la derecha debiera integrarse, porque de lo contrario va a quedar subsumida en una esquina, fuera del sistema democrático, y creo yo que hay personeros, ellos eligieron 37, ya se dieron cuenta que son una minoría, no fueron ni siquiera capaces de recurrir a la Corte Suprema para un reclamo que tenían, un reclamo de procedimiento que tenían, no fueron capaces ni siquiera de juntar un cuarto de la convención, por lo tanto son una minoría.
pero las minorías también tienen derechos, y también tienen derecho a ser respetados por nosotros, que somos la mayoría, y así espero yo construir una constitución que sea lo más amplia posible, de tal manera de que garantice lo que queremos. Una constitución no va a ser bien hecha solamente por el hecho de que la terminemos de construir y que se gane el plebiscito de salida, porque eso es algo muy sencillo, creo yo. Cualquier cosa va a ser mejor que la constitución del 80. Yo creo que digamos, el resultado bueno de esta nueva constitución se va a medir por su duración en el tiempo, por la estabilidad que le dé al país. Y eso es la gran tarea que nosotros tenemos. Y para hacer estabilidad tenemos que construirla entre todos, en este amplio espectro que va desde la derecha democrática hasta los sectores de izquierda también democráticos. Sí, ya estamos cerrando, Julio. Solamente quiero hacer como volver un poco a lo que decía hace un rato, que tiene que ver con lo que es y lo que parece. Lo de sepultar o eliminar las regiones parece muy grave, pero no es tan grave porque tampoco bueno, yo nací el 75, esto se instauró el 74. Mucha gente obviamente ni siquiera nació cuando en dictadura en el año 74 se instauró el tema de la regionalización. Entonces, a nosotros los que somos de una época distinta, nos parece que toda la vida, o sea, obviamente toda la vida hemos vivido en base a regiones, pero antes el Chile no era así. Entonces tampoco era tan... Chile también vivía antes del 74, entonces como que pensar que la regionalización, eliminar la regionalización de las 13 regiones que se han ido incorporando algunas, va a ser como que va a caer un meteorito y va a desaparecer Chile. Eso no es verdad. En realidad eso es lo que parece, pero no es en realidad lo que va a suceder, y tampoco va a ser tan traumático establecer territorios o como se le vaya a llamar en algún momento. Sin duda lo principal son las autonomías territoriales, que es lo principal, me imagino que van a intentar ver dentro de la Constitución, Julio. Así es, tú lo has dado en el clavo. En realidad, antes del año 74, con los decretos supremos que te mencioné delante, lo que había eran provincias. Chile se cedía en provincias. Me parece que eran 45 provincias. Y después, producto de la dictadura militar, se decidió establecer a través de ODEPLAN, que era un organismo de planificación dirigido por el señor Kast, decidieron establecer estas 13 regiones con un criterio solamente geopolítico. Fue la división de la dictadura de manera totalmente arbitraria de cómo se dividían las regiones. Y eso creo yo que es muy posible que podamos modificarlo. Hay algunos sectores de la derecha que en verdad quieren lo que se denomina macroregiones, 5 macroregiones en Chile. Me parece que eso es totalmente centralista, no creo que sea una buena alternativa, pero yo creo que la mayoría estamos por el estado más bien regionales, donde efectivamente cada autonomía o cada territorio, cada región, o como se vaya a llamar, tenga autonomía no solamente administrativa como hoy día, sino que también autonomía política y especialmente autonomía fiscal. Y eso no va a ser ningún trauma para Chile, en realidad. Hay que establecer simplemente normas transitorias de tal manera que se vaya transitando de manera paulatina de una forma de organizar el Estado a otra forma de organizar el Estado. Hay experiencias internacionales estupendas. Es perfectamente posible, de hecho es muy bueno que conviva, por ejemplo, un sistema regionalista o incluso un sistema cuasi federal con un sistema semipresidencial o de forma de gobierno o un sistema derechamente parlamentario. Hay experiencias muy buenas, en realidad, por ejemplo, en Italia, en España, etcétera, que son democracias modernas, las cuales nosotros tenemos que mirar también, de tal manera que se garantice, por un lado, no solamente la constitución de una forma de Estado, de una forma de gobierno democrática, como pide el pueblo chileno, sino que además el conjunto de los derechos sociales pueda ser implementado directamente por cada uno de estos territorios. Así que estamos muy esperanzados, Francisco, de lo que se viene en estos 9 meses. Sin duda, eliminar el botón en la moneda, porque en la moneda parece que se aprieta un botón y eso se distribuye por el resto del país. Ese botón hay que eliminarlo, no es tan beneficioso, parece. El sistema unitario, centralista, de desconfianza de los territorios, yo creo que llegó a su fin.
Sin duda, estamos terminando este primer programa, este primer capítulo de Hablemos de Verdad desde Emergencia Sanitaria, que lo hicimos hasta el año pasado, en agosto creo que, o en noviembre creo que fue el último programa. De hecho, Chiloé News nació con ese programa antes de llamarse Chiloé News, que no hacíamos un programa. Así que feliz de empezar este nuevo camino, de tener un programa semanal contigo, Julio, y vamos a tener invitados en las próximas oportunidades también. Ojalá que también nos puedan hablar de todos los sectores, ojalá, también para que tengamos miradas distintas. Aquí en Hablemos de Verdad de Chiloé.news, junto a ti, Julio, desde Santiago, o quizás de repente vamos a tener la oportunidad de hacerlo desde aquí de Chiloé. Así que te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Igualmente, pues, Francisco, un gran abrazo para ti y para todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos.